En un brunch lleno de elegancia, riqueza y expectativas, una pequeña voz silenció la sala. Ethan Montgomery, un poderoso viudo, esperaba que su hijo eligiera a una mujer perfecta de la alta sociedad para llamar mamá. Pero Liam, de 8 años, señaló a alguien que nadie esperaba. Grace, la empleada doméstica negra que servía champaña. «Quiero que ella sea mi mamá», dijo. Y en ese momento, todo cambió. Jadeos, miradas, y una sola mirada entre Ethan y Grace, que dijo más que 1000 palabras. Pero ¿qué sucede cuando el corazón puro de un niño se atreve a desafiar un mundo construido sobre estatus, silencio y secretos? Quédate con nosotros, porque esta historia mostrará que el amor no lo elige la sociedad, lo elige el alma. El brunch había sido planificado meticulosamente hasta el más mínimo detalle, no porque a Ethan Montgomery le gustara organizar eventos, sino porque hoy debía ser un punto de inflexión. 3 mujeres cuidadosamente seleccionadas, cada una de familias prominentes del sur, estaban sentadas en la mesa de Long Oak en la casa ancestral de la familia, intercambiando cortesías y mostrando sus mejores sonrisas. Ethan las había conocido a todas por medio de conexiones. Mujeres con modales refinados, títulos de la Ivy League y agendas sociales que podrían llenar una enciclopedia. Ahora las observaba con desapego, bebiendo su café negro mientras su mente vagaba en otro lugar. Liam estaba sentado a su lado, balanceando las piernas desde la silla, con el plato intacto y los ojos recorriendo la sala con curiosidad inquieta. Ethan le había dicho que ese brunch era importante, que conocerían a invitadas especiales, y que después podría decirle si le agradaba alguna. Era una manera suave de medir si alguna de esas mujeres podría llenar el espacio que había dejado Emma, su difunta esposa y madre de Liam, pero nada de aquella mañana se sentía natural. La risa era demasiado aguda, los cumplidos demasiado calculados, y el pecho de Ethan se apretaba con la creciente certeza de que quizá ninguna de esas mujeres sería más que siluetas bonitas en un desfile interminable de expectativas. Al otro lado de la sala, Grace Walker se movía con manos firmes y una calma discreta que siempre había pasado inadvertida hasta ahora. Ella no formaba parte del brunch, era la ayuda. Contratada 6 meses antes, se había demostrado confiable, amable y serenamente tranquila en una casa que hacía mucho había olvidado la calidez. Grace nunca intentaba hacerse notar. Llegaba, cumplía su trabajo y se iba con una leve inclinación de cabeza y unas zapatillas gastadas. Ese día llevaba el uniforme que proporcionaba la empresa de catering. Camisa blanca, pantalón negro, cabello recogido. No pensaba en cómo lucía, solo en que sus zapatos estuvieran limpios y en que la bandeja con copas de champaña no se derramara. Al acercarse a la mesa principal, apenas registró las sonrisas tensas y las miradas estrechas de las invitadas, hasta que sintió el peso de la mirada de Liam. Lo miró por un segundo y le sonrió instintivamente, como siempre hacía. Pero ese día algo diferente brilló en los ojos del niño. Antes de que pudiera apartar la vista, Liam señaló directamente hacia ella con una seguridad que pertenecía a alguien mucho mayor, y dijo con una voz que resonó con convicción: «Quiero que ella sea mi mamá». El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. La risa se apagó. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. 3 mujeres se congelaron, con el rostro en blanco de sorpresa, y luego deformado en un horror educado. Un invitado cercano tosió incómodo. Una de las rubias, la más joven, Rachel, que dirigía una organización benéfica para animales exóticos, forzó una risa que sonó más a jadeo. «Oh, cariño», dijo, extendiendo la mano como para tocar el brazo de Liam. «Eso es adorable, pero...». Ethan levantó la mano con suavidad, deteniéndola con la mirada fija en su hijo. «Liam», dijo despacio con una calma que no sentía. «¿Qué dijiste?». Liam no se inmutó. Miró a su padre. Luego señaló de nuevo a Grace,
que permanecía inmóvil detrás de la mesa, con la copa aún equilibrada en la bandeja y la garganta seca. Quiero que ella lo sea. Grace, quiero que ella sea mi mamá. Sin tartamudeos, sin vacilación. La declaración resonó como un veredicto en un tribunal. Ethan no miró a las mujeres. Miró a Grace, y por primera vez desde el funeral de Emma, comprendió que no estaba preparado para algo que no podía controlar. Grace deseó que el suelo se abriera bajo sus pies. Ni siquiera se suponía que debía estar sirviendo en esa mesa, solo de apoyo para el personal principal del catering. No había hecho nada. No había dicho nada. Sin embargo, todas las miradas la atravesaban como fuego. Las mujeres trataban de no fulminarla con los ojos. Ethan Montgomery la observaba con algo que no era ira, pero tampoco consuelo. Y Liam, Dios, Liam, le sonreía como si ella lo hubiera salvado de ahogarse. Su primer instinto fue disculparse, negarlo, decir, él no lo dice en serio. Pero la expresión en su rostro la detuvo. No había picardía en esos ojos, ni confusión. Solo un niño que había guardado silencio demasiado tiempo y por fin dijo lo que sentía. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar la bandeja, de pronto consciente de lo visible que se había vuelto. Una mujer negra en una casa blanca, señalada como figura materna ante la élite sureña. Sabía lo que eso significaría. Sabía exactamente lo que dirían los susurros antes de que fueran susurros. Pero Grace no habló, no podía. Había algo sagrado en ese momento, y no se atrevía a interrumpirlo. Ethan no lo había planeado. No era del tipo que se dejaba sorprender. Pero allí estaba, mirando a la mujer que su hijo acababa de elegir como posible madre. Grace. Apenas la conocía. Había intercambiado cortesías, firmado sus cheques, asentido cuando entraba en las habitaciones. Pero la había visto con Liam. Había visto cómo el niño se suavizaba a su alrededor, cómo reía de una manera distinta, libre. Ethan siempre asumió que era solo la novedad de un rostro nuevo, alguien que no caminaba sobre cristales frente a su duelo. Pero ahora, al oír a su hijo elegirla con esa voz firme y honesta, sintió el peso de algo moviéndose en su pecho. Una de las mujeres al otro lado de la mesa carraspeó con fuerza. Otra murmuró algo sobre límites entre dientes. Aún así, Ethan no apartó los ojos de Grace. Podía verlo en su cuerpo. El pánico, la confusión, la necesidad desesperada de desaparecer. Pero también había algo más. Una quietud, una verdad que ninguno había dicho. Pero ambos comenzaban a sentir. Y por primera vez en años, Ethan no tenía una respuesta. Solo tenía preguntas. Empezando por qué esto se sentía bien. Liam, dijo Ethan de nuevo, con más suavidad esta vez. ¿Podemos hablar de esto después? Pero Liam solo negó con la cabeza y tomó la mano de Grace, tirando de su manga. Ella me escucha, dijo. Se ríe de mis chistes, hace tostadas con canela. Y no dice que soy raro cuando hablo solo. Su voz se quebró levemente, como siempre que intentaba ser valiente. No quiero a alguien falso. La quiero a ella. La garganta de Ethan se apretó. Grace permaneció inmóvil como una estatua, atrapada entre la esperanza del niño y el juicio de los adultos. Esto no era un juego. Era un niño con un hueco en forma de madre en el corazón, tomando la única decisión honesta que podía. Y aunque Ethan deseó con toda su alma que las cosas fueran más simples, no lo eran, y quizás nunca lo serían. A su alrededor, los murmullos comenzaron a crecer. Pero en ese momento, Ethan comprendió que no importaba. Ni los murmullos, ni los invitados, ni las expectativas. Liam había elegido. Y ahora todos tendrían que vivir en el eco de esa verdad imposible e inocente. Quiero que ella sea mi mamá. El brunch había terminado hacía horas, pero su réplica aún temblaba por la casa como un terremoto sutil que nadie quería nombrar.
Ethan estaba sentado al borde de su sillón de cuero en el despacho, inclinado hacia adelante, manos entrelazadas, observando a Liam, que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, trazando patrones en el piso de madera con la punta de su calcetín. Había estado callado desde que dejaron la mesa, pero no era el tipo de silencio que significaba que nada estaba mal. No. Este era el silencio espeso, expectante. Ethan carraspeó. Amigo, sobre lo que dijiste hoy. Dejó las palabras suspendidas, intentando escoger las menos dañinas. Liam lo miró con ojos abiertos, curiosos, pero no asustados. Grace es... Ella no es una de las invitadas, comenzó Ethan con cautela. Ella trabaja aquí. Ella es... Pero Liam lo interrumpió, no con enojo ni confusión, solo con una simple y suave pregunta. ¿Por qué no? Ethan parpadeó. ¿Por qué no qué? ¿Por qué no puede ser mi mamá? La simplicidad lo dejó atónito. Ethan había pasado las últimas 2 horas imaginando 1000 formas adultas de redirigir la situación. Pero Liam no buscaba razones ni reglas. Buscaba que un sentimiento fuera comprendido. Y eso sacudió a Ethan más de lo que quería admitir. Porque las cosas no funcionan así, intentó, y al instante lo lamentó. Liam frunció el ceño como si la respuesta le doliera físicamente en la cabeza. ¿Cosas como qué?, preguntó. Ser amable, hacer buenos panqueques, escuchar. Su voz no subió de tono. Se mantuvo firme, tranquila y mucho más madura de lo que un niño de 8 años debería sonar. «Ella me escucha, papá». Eso congeló a Ethan. «Yo te escucho», ofreció, a la defensiva. «Tú me oyes», respondió Liam. «Ella me escucha». Y ahí estaba. Una diferencia sutil para los adultos, pero sísmica para un niño. Ethan se recostó, atónito ante la claridad de las palabras de su hijo. Liam no estaba confundido, no se había equivocado. Había identificado algo real, algo de lo que Ethan se había estado anestesiando durante años. Conexión, no apariencia, no casillas sociales cumplidas, solo conexión. El tipo que su difunta esposa creaba en segundos con cualquiera. El tipo que Grace, de alguna manera, lograba dar sin siquiera intentarlo. ¿Te gusta ella?, dijo Ethan más como afirmación que como pregunta. Liam asintió. Me siento seguro cuando ella está cerca. No me pide que sea distinto. Y no actúa como si estuviera roto solo porque extraño a mamá. Las palabras destrozaron a Ethan. Él había pensado que Liam se estaba adaptando. Pero en realidad, el niño solo había estado callado, demasiado callado. Mientras tanto, en el pasillo oeste de la casa, Grace se movía en silencio por la despensa, revisando provisiones, no porque fuera urgente, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. El chisme había empezado antes de que los platos fueran recogidos. Había escuchado fragmentos. Ambiciosa, calculadora, inapropiada. Los susurros ni siquiera se molestaban en bajar la voz ya. Una de las mucamas del piso superior le había preguntado, sin mala intención, ¿sabes lo que estás haciendo, Grace? Ella no respondió. ¿Qué podía decir? Que no había hecho nada. Que un niño la había mirado con esperanza y dicho una verdad que no debería haber tenido que cargar. Pensó en renunciar. Tal vez debería haberlo hecho. Tal vez marcharse protegería a todos. Pero luego recordó la pequeña carita de Liam, la forma en que había tirado de su manga como si significara todo. Eso había sido real, y no podía alejarse de eso. No todavía. Cada día desde el brunch, ella entraba y hacía su trabajo, mantenía la cabeza baja, sonreía con cortesía, y cada mañana encontraba algo escondido cerca de la ventana de la cocina, siempre doblado con cuidadosos deditos. Una nota: haces que esta casa se sienta como un rayo de sol. O,
Tu risa hace que el pasillo sea mejor. La nota de hoy simplemente decía: haces feliz a la casa. Ella lloró en la despensa. Las notas se convirtieron en su ancla. Grace nunca las mencionó a nadie, ni siquiera cuando veía a Liam fingir no mirarla después de que ella las recogía. Eran pequeños escritos torpes, en retazos de papel de bloc, pero para ella eran sagrados. Liam no solo la quería, no la veía como la empleada, ni como alguien por debajo de él, sino como una persona que importaba. Y era aterrador cuánto significaba eso para ella. Nadie la había mirado así en años, no desde que su madre había muerto, y ciertamente no en esa casa. Grace se había acostumbrado a ser invisible. Pero ahora había un niño que notaba cuando estaba callada, que susurraba gracias, incluso cuando nadie más lo hacía, que la defendía con la verdad descarada de un niño frente a una sala de adultos que no sabían cómo digerirlo. Y eso significaba algo. Intentó quitarle importancia, decirse que pasaría, que Ethan lo corregiría eventualmente. Pero cada vez que veía a Liam esperando en el pasillo solo para darle una taza vacía y así poder hablar un segundo más con ella, su corazón la arrastraba de vuelta. Esto no era un juego para él, y tampoco lo era para ella. En el despacho, Ethan se quedó solo después de que Liam se fue a su habitación, con pensamientos que corrían como no lo hacían desde hacía años. La manera en que su hijo había hablado, tan seguro, tan sincero, lo había desconcertado, no de una forma negativa, sino de una que exigía honestidad. Había intentado proteger a Liam del dolor de perder a su madre, intentado cuidarlo manteniendo las cosas estructuradas, ordenadas, quizá demasiado ordenadas. La verdad era que Ethan no se había permitido conectar con nadie en años, ni romántica ni emocionalmente, no desde que Emma murió. Pero ahora estaba Grace, sin pedir nada, sin siquiera intentarlo. Y de alguna manera se había convertido en la única persona a la que su hijo se abría. No era justo para ella. Y sin embargo era innegable. Ethan conocía el costo social de siquiera contemplar la idea de lo que Liam había sugerido. Pero también sabía cómo se veía su hijo cuando se sentía seguro. Y nunca lo había visto tan claro como cuando Grace estaba cerca. Quizás, pensó Ethan, no era Liam quien necesitaba claridad. Quizás eran los adultos los confundidos, porque el niño no estaba eligiendo estatus ni tradición. Estaba eligiendo a alguien que lo hacía sentirse visto. Y así, en los días siguientes, nada se dijo en voz alta. Pero todo cambió. Grace cumplió con su horario. Ethan mantuvo la distancia. Pero Liam dejaba otra nota cada mañana. Cada una un susurro más fuerte que la anterior. Haces que la casa sea menos solitaria. Me gusta cuando estás aquí. Papá dice que trabajas aquí, pero yo creo que perteneces aquí. Grace las leía cada día antes de que llegara el personal, doblándolas y guardándolas en su delantal como talismanes. No sabía qué traería el mañana. No sabía si la obligarían a marcharse, o peor aún, a quedarse en silencio. Pero por ahora, se quedaba por el niño. Por la verdad que él no tenía miedo de decir. Y por la guerra silenciosa que ambos estaban librando con notas, paciencia y cosas no dichas, que de algún modo importaban más que cualquier brunch o apellido. A Grace no le molestaba limpiar. De hecho, encontraba consuelo en el movimiento repetitivo. Había algo terapéutico en ello. El brillo de la madera, el ritmo del cepillo, el silencio que venía con ser inadvertida. Esa tarde en particular, estaba de rodillas limpiando la base de la gran escalera que conducía al segundo piso, específicamente al pasillo que terminaba en la habitación de Liam. Sabía que él estaba arriba porque su puerta estaba entreabierta y podía escuchar sonidos leves, el tipo de ruidos que hacen los niños cuando construyen fuertes o se meten en problemas. Estaba casi terminando cuando sintió ese tirón familiar, no en el brazo, sino en su presencia. «Grace», llamó Liam suavemente desde el rellano de arriba, su voz impregnada de esa insistencia infantil difícil de ignorar. «¿Puedes venir a jugar?» Grace miró el cepillo en su mano,
luego los escalones a medio terminar. Su instinto fue decir que no, mantener el límite firme. Ella no era familia, no era una amiga, era personal. Pero los ojos de Liam, grandes, con algo entre esperanza y soledad, la detuvieron. «Solo un ratito», dijo finalmente, levantándose despacio. «Pero solo un poco». Y cuando llegó a lo alto de la escalera, Liam la recibió con una sonrisa tan amplia que parecía que el sol había entrado en el pasillo. Sostenía algo detrás de la espalda. «Cierra los ojos», le indicó, balanceándose sobre la punta de los pies. Grace arqueó una ceja, pero lo complació. «Está bien. Cerrados». Escuchó el roce de tela y luego algo suave fue colocado sobre sus hombros. «Ya puedes abrirlos», dijo él con orgullo. Cuando lo hizo, vio una de sus mantas, azul con estrellas de dibujos animados, atada como una capa en su espalda. «Ahora eres mi heroína», declaró. «La superheroína de la mansión Montgomery». No pudo evitarlo. Se rió. No la risita educada que ofrecía a los invitados, ni el murmullo callado que daba cuando alguien contaba un chiste sin gracia. Esta fue una carcajada plena, sin filtros, que la sorprendió incluso a ella misma. Liam brilló. «¿Ves? También te ríes como una heroína». Grace se tapó la boca, medio avergonzada, pero Liam no había terminado. Agarró una espada de plástico de su baúl de juguetes, se la entregó y dijo: «Vamos, el dragón está en el armario. Tenemos que salvar al pez dorado». Y así, toda su tarde cambió. Durante unos minutos desbordados de imaginación, Grace se encontró atrapada en el mundo de Liam. Un mundo de monstruos invisibles, tesoros escondidos y misiones épicas confinadas a los rincones de su dormitorio. Blandió la espada de juguete con una valentía exagerada. Gritó cuando él le ordenó agacharse, e incluso se dejó caer al suelo dramáticamente cuando él declaró que había sido alcanzada por magia de cosquillas. Volvió a reír, de verdad, más de una vez, y cada vez sintió como si algo que había guardado bajo llave en su interior se estuviera rompiendo. Había olvidado lo que se sentía, alegría por la alegría misma, sin condiciones, sin horarios, solo jugar, solo ser. Se sentía peligroso, no porque temiera las consecuencias, sino por cuánto deseaba quedarse en ese momento. Lo raro que se había vuelto simplemente sentirse vista y poder ser tonta, importar más allá del trabajo que hacía. A Liam no le importaban las reglas ni el estatus. Le importaba que ella estuviera allí, ahora mismo, jugando como hacía mucho que nadie lo hacía en su habitación. Y Grace sabía, sin necesidad de preguntar, que esas eran las tardes que él no tenía a menudo, y la realización ardió suavemente bajo sus costillas. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Ethan estaba quieto al final del pasillo, sin servita. Había subido para llamar a Liam a merendar. Tal vez para revisar cómo estaba el niño después del fin de semana emocionalmente caótico, pero se había detenido en cuanto oyó la risa. Al principio, ni siquiera reconoció el sonido. Era raro que la casa resonara con tanta ligereza. Luego se dio cuenta de que era Grace. Se apoyó contra la pared, justo fuera de la puerta, lo suficiente para ver sin ser visto. Liam había convertido su cuarto en una fortaleza de mantas y cojines, y allí estaba Grace, gateando con una capa atada al cuello, sosteniendo una espada de plástico como si fuera Excalibur, y estaba riendo, abiertamente, libremente. Pero no era solo ella. Liam también reía, desbordado y sin reservas, como un niño que momentáneamente había olvidado todo lo doloroso. Y ese sonido desarmó a Ethan de una manera que no podía explicar. Desde que Emma había muerto, no había escuchado a su hijo sonar así, tan vivo, tan presente. Era como si Grace hubiera abierto una puerta que él no sabía que estaba cerrada. Se quedó más tiempo del que pretendía, mirando, escuchando, silenciosamente deshecho,
La mente de Ethan daba vueltas mientras permanecía allí, con las manos aún apoyadas en la pared. Grace siempre había sido profesional, distante, reservada, eficiente. Nunca la había visto hacer más de lo que el trabajo requería. Pero ahora, viéndola jugar con Liam, algo cambió en la forma en que la percibía. Ya no era solo la empleada. Era algo completamente distinto. Alguien que, de alguna manera, sin pedir permiso ni forzar su entrada, se había vuelto esencial. Eso lo inquietaba no porque lo amenazara, sino porque removía algo que él había enterrado. Emoción, conexión, vulnerabilidad. Y lo hacía hacerse preguntas a las que no quería respuesta. ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Por qué había permitido que permaneciera invisible cuando claramente su hijo la había visto todo el tiempo? Tal vez era más fácil no mirar demasiado de cerca. Tal vez había tenido miedo de lo que significaría que alguien como Grace pudiera llegar a Liam de maneras en que ni él podía. Pero ahora, de pie allí escuchando esa risa, Ethan sintió que algo en lo profundo de sí comenzaba a descongelarse. Ya no se trataba solo de Liam. Se trataba de todas las cosas que había ignorado por el bien del control. Y ahora, por primera vez, no podía dejar de verlo. Grace no sabía que Ethan estaba observando. Solo sabía que Liam la miraba como si fuera la persona más mágica que había conocido. Cuando de repente él le rodeó el cuello con los brazos y susurró: «Ahora eres la heroína de mi mundo». Sintió que algo en su pecho se derrumbaba. Ningún niño le había dicho jamás algo así. Ni siquiera sus primos pequeños, a quienes solía cuidar antes de que la vida la obligara a crecer demasiado rápido. Se quedó congelada un instante, parpadeando rápido, y luego lo atrajo suavemente hacia sus brazos. «Gracias», susurró, y lo dijo con más sinceridad de la que podía explicar. No se trataba de querer ser su madre. No se trataba de títulos o roles. Se trataba de ser vista. Realmente vista, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Arriba, al borde de ese momento, Ethan Montgomery permanecía inmóvil, sin entender aún por qué la risa de ella lo había atravesado de esa manera. Tal vez porque no había escuchado ese sonido en años. O tal vez porque la mujer a la que nunca había mirado de verdad, a la que nunca se había permitido ver, ahora brillaba en el centro del universo de su hijo. Y algo le decía que siempre había estado allí. Todo empezó con una caja de zapatos y un bolígrafo robado. Liam había encontrado la vieja caja de madera en uno de los armarios de almacenamiento de su padre. Un objeto polvoriento con bisagras desgastadas y una esquina rota. No parecía gran cosa, pero para él era perfecto. Un cofre del tesoro, un lugar para secretos. La guardaba bajo su cama, escondida entre libros gastados y juguetes olvidados. Allí iban las cartas. Todas. Cada pregunta, cada esperanza, cada dolor callado que no sabía cómo decir en voz alta. Estaban escritas a lápiz, generalmente de noche, cuando las luces estaban apagadas y la casa en silencio. «Querida mamá», siempre comenzaban. A veces le preguntaba cómo se veía el cielo desde donde estaba. A veces le contaba sobre sus dibujos o sobre cómo odiaba las coles de Bruselas, pero se las comía igual porque papá lo intentaba. Pero la mayoría de las veces solo decía lo que dolía. «Tengo miedo de olvidar tu cara». O «Extraño cómo cantabas». O más de una vez. «¿Puedes enviar a alguien a abrazarme cuando vengan las pesadillas?» Las cartas no lo hacían sentirse mejor, pero escribirlas lo hacía sentirse menos solo, como si alguien lo escuchara, aunque no pudiera responder. Grace no sabía de las cartas, no hasta esa tarde. Había estado ayudando a Liam a limpiar su cuarto mientras él revisaba el armario, distraído con un viejo juego que redescubrió. Ella estaba buscando calcetines bajo la cama cuando su mano chocó con la caja de madera. Pensando que era otro juguete, la sacó y la abrió. Lo que encontró dentro le detuvo el corazón. Docenas de hojas dobladas, algunas arrugadas, otras cuidadosamente apiladas,
todas dirigidas a alguien que no podía contestar. Sus dedos temblaban mientras desplegaba la primera, luego otra y otra más. Al principio pensó que debía parar, que estaba invadiendo algo sagrado. Pero algo en ella se negó a soltar esas cartas. Con cada palabra, una ventana al alma de Liam se abría más. Las preguntas sobre el más allá, la necesidad de consuelo, el miedo a olvidar. Cada una se sentía como un grito silencioso, ahogado por el tiempo y el silencio. Una carta en particular decía: «Tuve un sueño. Volviste y me abrazaste, pero no eras tú. Era Grace, olía diferente, pero el abrazo aún se sentía como hogar». Ese fue el momento en que la compostura de Grace se quebró. Su visión se nubló. La carta se le resbaló de los dedos. Se giró rápido, secándose la cara con la manga, pero ya era tarde. Ethan acababa de entrar en el marco de la puerta. No habló al principio. Solo se quedó allí, sin saber qué estaba viendo. Grace estaba sentada en el suelo, la caja a su lado, papeles esparcidos en su regazo, la cara mojada por lágrimas silenciosas. Intentó recomponerse, secándose rápido los ojos, casi avergonzada de haber sido sorprendida en un momento tan vulnerable. Ethan dudó. Luego se acercó lentamente, con la voz más suave de lo que ella jamás le había oído. «¿Las encontraste?», dijo, casi más para sí mismo que para ella. Grace asintió, incapaz de articular palabras todavía. Él se sentó en el suelo frente a ella, cuidando no alterar las cartas. No necesitaban explicar lo que eran. El contenido lo decía todo. Empezó allá a escribirlas justo después de que Emma muriera, dijo Ethan tras un largo silencio. Al principio no lo sabía, luego encontré una por accidente. Pensé que era solo una fase, pero siguieron llegando. Grace lo miró, con la gobosos. Lo miró, con la garganta apretada. Está haciendo su duelo en voz alta. Eso es más de lo que la mayoría de los adultos logra. Ethan asintió, juntando las manos, con el rostro indescifrable. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. El aire entre ellos no era incómodo, solo era crudo. No había jefe ni empleada en ese momento. Solo dos personas sentadas con el dolor de un niño que ninguno sabía cómo reparar. Después de un tiempo, Ethan la miró de nuevo, esta vez más directo. Su voz fue tranquila, casi vacilante. «¿Te sientes atrapada aquí, Grace?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. No era lástima, ni desprecio, sino vulnerabilidad. Y eso la hizo parpadear fuerte antes de responder. Miró la caja en su regazo. Las notas cuidadosamente dobladas de un niño que sin saberlo la había tejido en su proceso de sanar. Cuando volvió a mirarlo, no había duda en su voz. «Solo cuando no me tratan como a una persona». Era una frase simple, pero cayó con peso. No estaba siendo desafiante, no estaba siendo dramática, solo estaba diciendo la verdad. Ethan sostuvo su mirada un largo momento, y por primera vez desde que la contrató, la vio de verdad. No el uniforme, no el rol. A ella, a Grace Walker, la mujer que había llenado su casa de estabilidad, que sin quererlo se había convertido en el lugar más seguro en el pequeño mundo de su hijo. Y no sabía qué hacer con ese conocimiento, pero sabía que ya no podía ignorarlo. «Lo siento», dijo, y lo dijo en serio. Grace no respondió, solo asintió. Eso fue suficiente. Liam volvió a entrar a la habitación unos minutos después, con un puñado de crayones y un cuaderno, completamente ajeno al terremoto emocional que había provocado. Al ver a Grace en el suelo con su papá, sus ojos brillaron. «¿Están leyendo mis cartas?», preguntó inocentemente, arrodillándose junto a ellos. Grace le sonrió, colocando suavemente una mano sobre la caja. «Son hermosas», dijo. «Cada una de ellas». Liam sonrió orgulloso, como si hubiera elogiado su mejor dibujo. Ethan observó la interacción en silencio, dándose cuenta de que había conversaciones entre ellos que no tenían nada que ver con palabras,
Un tipo de lenguaje construido sobre presencia y confianza callada. Grace no había cruzado ninguna línea. No se había metido a la fuerza en sus vidas. Simplemente había estado allí, una y otra vez, hasta que su presencia se volvió algo en lo que ambos se apoyaban sin darse cuenta. Liam se acurrucó más cerca de ella. Apoyó brevemente su cabeza en su hombro y dijo, «Aún la extraño, pero ya no me siento tan solo». Grace cerró los ojos. Eso era. Esa era toda la razón por la que se quedaba. La habitación no necesitaba más palabras después de eso. El silencio, por una vez, era suficiente. Y así, Grace cerró suavemente la caja, tratándola como algo sagrado, y la colocó de nuevo bajo la cama de Liam. Enderezó las cartas que él había escrito, y las deslizó con cuidado de nuevo en su lugar. Cada una un pedacito de su tierno corazón derramado en papel. Al levantarse para irse, Ethan permaneció sentado, mirándola, no con escrutinio ni desapego esta vez, sino con algo más cercano al respeto, tal vez incluso gratitud. Grace no dijo nada más mientras se dirigía hacia la puerta. No lo necesitaba. La conversación que habían compartido, aunque breve, había dicho más que lo que la mayoría de las personas se dice en toda una vida. Al salir al pasillo, sus ojos aún estaban rojos, sus pasos aún lentos, pero su espalda más erguida, su presencia más firme. Algo entre ella y Ethan había cambiado, no en estatus, no en acuerdos, sino en verdad. Y Ethan se quedó sentado en el suelo, con las manos sobre las rodillas, procesando todo lo que había visto y escuchado. Miró la puerta cerrada del dormitorio y finalmente exhaló. Había preguntado si ella se sentía atrapada. Ella había respondido con honestidad. Y ahora no podía dejar de escuchar esas palabras resonando en su mente. Solo cuando no me tratan como a una persona. La luz se fue justo después de la cena. Un parpadeo brusco, un zumbido retrasado. Y de pronto, todo se hundió en la oscuridad. El generador no arrancó. Algo sobre un circuito quemado. Y en cuestión de minutos, toda la mansión Montgomery fue tragada por las sombras. Grace estaba en la lavandería cuando ocurrió, doblando toallas, con las manos trabajando sin pensar. La oscuridad repentina la sobresaltó. Pero lo que la hizo detenerse fue el llanto tenue que creyó escuchar en el pasillo. No era fuerte ni dramático. Era el tipo de sollozo que hacen los niños cuando intentan no tener miedo, pero no pueden evitarlo. No dudó. Salió al oscuro, dejando que el instinto guiara sus pasos más que la memoria. Liam. Sabía que era él. La casa tenía otros empleados, y seguramente Ethan estaría revisando, pero algo en sus huesos la empujó hacia el segundo piso. No lo llamó, no quería asustarlo más. Cuando llegó a lo alto de la escalera y dobló la esquina, vio la silueta acurrucada al final del pasillo, rodillas contra el pecho, cabeza enterrada en los brazos. Liam, dijo suavemente. Él no levantó la vista. Solo susurró. Pensé que te habías ido. Grace se agachó a su lado, con la voz tranquila y serena. No, cariño. Estoy aquí. Le puso una mano suave en la espalda, y él se estremeció al principio, pero poco a poco se apoyó en su toque. Es solo la tormenta, dijo, pero estás a salvo. ¿Me oyes? Él no habló. Solo asintió, con su cuerpecito temblando. Grace miró alrededor, luego le tomó la mano. Vamos, busquemos un lugar cálido. ¿Está bien? Juntos se caminaron hasta la sala de estar de invitados en el segundo piso, un espacio que ella sabía que Ethan casi nunca usaba. Se sentó en el viejo sofá con Liam acurrucado a su lado, y luego alcanzó una de las mantas que colgaban sobre el respaldo. Él se refugió en su costado, y por un rato ella simplemente lo sostuvo. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a tararear. La melodía era lenta, antigua, llena de memoria.
una canción de cuna ancestral que su abuela solía cantarle para calmarla cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Grace no recordaba todas las palabras, pero la tonada estaba cosida en su cuerpo como un segundo latido. Mientras cantaba, el temblor de Liam se fue apagando. Su respiración se volvió tranquila. La habitación seguía oscura. Seguía fría, pero envuelto en el sonido de su voz. Finalmente cerró los ojos y, suavemente, se durmió. Ethan los encontró así. Había estado buscando a Liam por casi 15 minutos, linterna en mano, revisando cada habitación con creciente pánico. Cuando finalmente entró en la sala de invitados y vio a su hijo profundamente dormido en los brazos de Grace, se congeló. El haz de la linterna iluminó el contorno suave del rostro tranquilo de Liam, la manta metida bajo su barbilla y a Grace, inmóvil, tarareando esa canción de cuna desconocida. Ella no lo vio al principio. Y él no hizo ruido. No quería interrumpir. No era solo el consuelo de la escena. Era el contraste. Unas horas antes, Liam estaba ansioso con el trueno, necesitando seguridad, aferrado a la rutina. Pero ahora, ahí estaba, completamente quieto, completamente en calma. Grace no solo lo había consolado, había tomado ese miedo y lo sostuvo hasta que se disolvió. Ethan sintió un nudo formarse en su garganta, algo cálido, pesado e incómodo. Avanzó un poco más en la habitación. Se sentó en silencio en el suelo junto al sofá. No habló. No lo necesitaba. Grace no dejó de tararear, pero sus ojos se cruzaron con los de él por un segundo. No sonrieron. No asintieron. Pero algo pasó entre ellos. Algo honesto. Sin defensas y sin palabras. Durante un buen rato, se quedaron así. Ethan en el suelo, Grace en el sofá y Liam entre ellos soñando. Era el tipo de silencio que no necesitaba llenarse. No era incómodo ni tenso, sino pleno, cargado de comprensión. Grace siguió la canción de cuna, ahora más suave, apenas un susurro, como si se cantara más para sí misma que para los demás. Ethan escuchaba, con los ojos puestos no solo en su hijo, sino en la mujer que lo sostenía. Hubo un tiempo en que el sonido del silencio en esa casa era asfixiante. Pero ahora, por razones que aún no podía explicar, se sentía como algo completamente distinto. No vacío, no dolor, sino presencia. Un calor extraño, desconocido. No sabía lo que significaba ese momento. No tenía palabras para el cambio que sentía. Pero no apartó a su hijo. No hizo preguntas. Simplemente se quedó allí, permitiéndose pertenecer al momento, dejando que la quietud lo sostuviera a los tres. Y por primera vez en lo que parecían años, Ethan no sintió que la mansión se derrumbaba. Sintió, de alguna manera, que volvía a la vida. Finalmente, Grace dejó de cantar. La melodía se desvaneció en silencio, y el único sonido que quedó fue el ritmo lento de la respiración de Liam. Ahora dormía profundamente, inmóvil, completamente rendido a la seguridad de sus brazos. Ella lo miró, apartando un rizo de su frente, y luego miró a Ethan otra vez. Esta vez, él la sostuvo con la mirada de una forma más abierta, aún sin palabras, pero no hacían falta. Grace no estaba segura de cuánto tiempo permanecieron así, 10 minutos, quizá una hora. El tiempo no corría igual en momentos como esos. Cuando Ethan finalmente se levantó, no le pidió que se moviera, simplemente le ofreció la mano. Ella la tomó, dejándose ayudar sin resistencia. Ajustó la manta alrededor de Liam y luego dio un paso atrás mientras Ethan recogía a su hijo con la facilidad de la práctica. Antes de salir de la habitación, Ethan se volvió hacia ella y dijo en voz baja, «Gracias». Grace asintió sin confiar en su voz. Mientras él se alejaba, llevando a Liam a la cama, Grace permaneció en el umbral un momento más, dejando que el peso de la noche se asentara en su pecho como un secreto. A la mañana siguiente,
Ethan la encontró en la cocina preparando café. Entró sin su rigidez habitual, todavía con camiseta y pantalones de franela, las líneas de su rostro de alguna forma más suaves. No perdió tiempo con cortesías. Sobre lo de anoche, empezó Ethan. Ella se volvió hacia él, preparándose. Ya no deberías dormir en los cuartos de servicio, dijo. Hay una habitación de invitados. Es tuya ahora, si la quieres. Grace parpadeó, sorprendida por la suavidad en su voz. ¿Estás seguro?, preguntó cautelosa. Ethan asintió. Eres parte de esta casa, Grace, eso está claro. ¿De veras? No era una declaración de amor, ni siquiera un cambio formal en su relación, pero sí era un reconocimiento, una reestructuración silenciosa de los límites, y para Grace era más que suficiente. Le dio una pequeña sonrisa tímida, una que decía gracias, sin la carga de explicarlo. Entonces lo acepto, dijo suavemente. Y eso fue todo. Sin aplausos, sin grandes anuncios. Solo una mujer que había pasado su vida en los márgenes, dando un paso más cerca del centro, y un hombre inseguro de todo, excepto de esto. Ya no se sentía mal que ella estuviera allí. Extrañamente, se sentía como hogar. Algo cambió después de la tormenta. Fue sutil, como una habitación calentada por un fuego lento, silencioso, pero innegable. Ethan empezó a notar cosas de Grace que antes no se había permitido ver. No su apariencia, aunque era hermosa de una manera más terrenal que decorativa, sino su presencia, su tiempo, su bondad callada, la forma en que se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido allí, aunque aún cuidaba de no sobrepasar. Y la manera en que sonreía, no a menudo y nunca demasiado brillante, pero con una calidez que hacía que el aire se sintiera más suave. Empezó a esperar esas sonrisas, a buscarlas como pequeñas señales de paz en su día. A cambio, Grace comenzó a dejar pequeñas notas junto a la cafetera cada mañana. Viejos proverbios sureños escritos con letra cuidadosa en pedazos de papel arrancados de un cuaderno. No desenterres en la duda lo que plantaste en la fe. Hasta una tortuga tiene que sacar el cuello para avanzar. A veces lo hacían reír. A veces lo hacían detenerse y pensar. No eran coqueteos, eran regalos, una manera de decir, te veo, sin exigir nada a cambio. Y ese intercambio silencioso se convirtió en el nuevo latido de la casa. Liam notó el cambio primero, y lo abrazó como luz del sol en su piel. Su confianza floreció. Su risa regresó con consistencia, no solo en momentos, sino en patrones. En la escuela, su maestra comentó que estaba más participativo, más abierto durante la hora de cuentos y más dispuesto a levantar la mano en clase. Cuando le pidieron dibujar su árbol genealógico, Liam añadió el nombre de Grace dentro de un corazón, sobre la palabra casi. No pidió permiso, simplemente lo hizo. Y cuando la maestra le preguntó sobre eso, él dijo simplemente, tengo una casi mamá ahora. Ella me hace feliz incluso cuando extraño a mi verdadera mamá, pero ya no duele tanto. Era inocente, honesto y cargado de la claridad emocional que solo un niño podía ofrecer. Pero en el mundo adulto, palabras como esas no se quedaban contenidas. La noticia viajó primero al salón de maestros. Luego, eventualmente, a través de una cadena de murmullos y las líneas telefónicas de un pueblo pequeño, hasta llegar a alguien que no lo vería como algo dulce, sino como algo escandaloso. Esa persona era la tía Victoria, la hermana del difunto padre de Ethan, una mujer nacida y criada en la tradición, que manejaba la influencia como un cuchillo. Y una vez que los rumores la alcanzaron, no dudó en actuar. La invitación a cenar llegó disfrazada de cortesía, pero se sentía más como una advertencia. Un evento formal en la finca de Ethan. Idea de Victoria, organizado en nombre del legado familiar. Ethan no discutió. Pensó que podría manejarlo, que podría mantenerlo civilizado.
Incluso advirtió a Grace con anticipación. «Es particular», dijo, evitando la verdad. Grace entendió. No era ingenua. Había visto cómo gente como Victoria se movía por el mundo. En la cena, todo fue perfecto en la superficie. Vino fino, copas de cristal, cubiertos de plata. Pero el aire estaba tenso. Victoria era elegancia envuelta en acero. Cada sonrisa, una actuación. Cada cumplido, una prueba. Grace sirvió en silencio como lo había hecho decenas de veces antes. Ya había planeado retirarse después del postre. Pero entonces, Victoria atacó. No fue fuerte, no fue vulgar. Fue peor. Fue casual. Algunas personas, dijo con una sonrisa tensa, confunden la amabilidad con invitación, especialmente cuando no están acostumbradas a ninguna de las dos. El silencio que siguió fue sofocante. El tenedor de Ethan se detuvo en el aire. Liam se veía confundido. Grace lo entendió al instante. Cada sílaba de esa frase era una daga, pero no se inmutó. No discutió. Se levantó despacio, colocó la bandeja con manos firmes y salió del comedor sin decir una sola palabra. El aire en el comedor se desplomó tras su salida. Ethan se quedó congelado por un momento, la mandíbula apretada, la sangre rugiéndole en los oídos. Quiso hablar, quiso gritar, quiso decirle a Victoria que se largara de su casa. Pero el llanto suave de Liam rompió su concentración. El niño temblaba en su silla, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué se fue?, susurró, quebrado. ¿Hice algo mal? Ese fue el golpe final. Ethan se apartó de la mesa, ignorando la mirada de desaprobación de Victoria. No le habló. No intentó suavizar nada. Simplemente se levantó y siguió el camino que Grace había tomado. Pero cuando llegó al vestíbulo, ella ya estaba allí, con el abrigo en la mano, el rostro aún sereno, pero los ojos enrojecidos. Quiso decir algo, cualquier cosa que la hiciera quedarse. Pero las palabras no salieron. Abrió la boca, luego la cerró. Los puños se apretaron, luego se aflojaron. Se odió por ese silencio, pero no tanto como odió lo familiar que le resultaba. El mismo silencio que había seguido al diagnóstico de Emma. El mismo que lo había mantenido distante de Liam tanto tiempo. Y ahora se alzaba entre él y Grace como un muro. Ella no parecía enfadada. Eso fue lo que más dolió. Parecía cansada, como alguien que había cargado demasiados momentos de humillación silenciosa y ya no tenía fuerzas para fingir que no dolía. «No tienes que explicarlo», dijo ella, con la voz suave, controlada. «Entiendo cómo funcionan las cosas». Ethan dio un paso al frente. «Grace, yo...» Pero ella levantó la mano. No en desafío, sino en misericordia. «Por favor, no digas algo de lo que te arrepientas». No había fuego en sus palabras, solo un dolor callado. Él asintió lentamente, impotente. Liam había corrido tras él y ahora estaba a su lado, apretando la mano de su padre, con los ojos aún húmedos. «No te vayas», le dijo a Grace, suplicando. «Tú haces feliz la casa». Ella se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Te quiero, pequeño león», susurró. Pero a veces los adultos olvidan lo que significa feliz. Se levantó, asintió una vez hacia Ethan y abrió la puerta. El viento entró, pero ella no se estremeció, y así simplemente se marchó. Sin gritos, sin un gran gesto, solo una mujer eligiendo dignidad sobre supervivencia, y un hombre que no pudo encontrar las palabras para detenerla. Así fue como Grace se fue. La mujer que se había cosido en silencio a las costuras de sus vidas, salió a la noche, dejando atrás al niño que la adoraba, y al hombre que comenzaba a darse cuenta de que también lo hacía. La puerta se cerró con un clic suave, final en su simplicidad. Liam se quedó en el pasillo, callado y temblando, mientras Ethan miraba el lugar donde ella había estado segundos antes.
Sus manos eran puños de nuevo, pero ahora temblaban, no de rabia, sino de vergüenza. Había permitido que pasara. Había visto cómo la reducían a menos que una persona en su propia casa. Y cuando más importaba, no dijo nada. Con todo el poder que tenía, con toda la riqueza y el estatus, en ese momento Ethan Montgomery no había sido más que un cobarde. Y ahora la casa se sentía más fría que en años. Porque por primera vez en mucho tiempo, el sol ya no estaba dentro. Había salido por la puerta principal con un abrigo prestado y un adiós callado, y nadie sabía si volvería. La mañana siguiente, la casa se sentía equivocada, no del tipo que se arregla abriendo ventanas o encendiendo luces. Era el tipo de vacío que se instalaba en los huesos de las paredes, y se negaba a moverse. La rutina siguió como siempre. Desayuno en la mesa, zapatos junto a la puerta, el olor a café flotando en el aire, pero todo se sentía hueco. Ethan estaba en la cabecera, mirando un plato intacto. Enfrente, Liam se sentaba en silencio picoteando la comida con la punta del tenedor, sin comer. Sin preguntas, sin tarareos, sin pequeñas curiosidades sobre insectos o dinosaurios, solo quietud y silencio. La ausencia no solo era notoria, era sofocante. Grace siempre había caminado por la casa en silencio, con suavidad. Pero ahora que se había ido, su presencia gritaba en cada rincón. Su risa, su aroma, su firmeza. Incluso las malditas notas junto a la cafetera habían desaparecido. Ethan tomó la taza por costumbre, y se detuvo de golpe al darse cuenta de que no buscaba cafeína. Buscaba su letra. Una parte de él odiaba notar tan profundamente su ausencia. La otra parte sabía que la venía notando desde hacía mucho. Liam casi no habló en todo el día. Ethan lo intentó. De verdad lo hizo. Le preguntó sobre la escuela, sobre la próxima feria de arte. Incluso se ofreció a ayudarlo a dibujar uno de sus cohetes, pero Liam solo asentía o se encogía de hombros. En un momento, Ethan lo encontró en el pasillo, frente a los antiguos cuartos de Grace, sentado en el suelo con un títere de calcetín que ella le había ayudado a hacer 2 semanas antes. Lo sostenía contra el pecho como si fuera sagrado. ¿Quieres hablar, amigo?, preguntó Ethan. Liam no levantó la vista. No, murmuró. Ella no está aquí. Esa simple frase atravesó a Ethan. No sabía cómo arreglarlo. Y lo peor era que no estaba seguro de merecer hacerlo. Había dejado que Grace se marchara. Había estado allí, en esa puerta, y no dijo nada mientras ella se llevaba su dignidad. Y ahora toda la casa parecía estar de luto. Aquella tarde, Ethan deambuló por las habitaciones intentando darle sentido a todo, intentando funcionar. Pero su mente volvía una y otra vez al silencio que ella había dejado. Y en cada reflejo, en cada recuerdo, en cada palabra no dicha, vio algo con claridad sobrecogedora. La extrañaba profundamente, desesperadamente, y tal vez siempre lo había hecho. Más tarde esa noche, mucho después de que Liam se hubiera ido a la cama, Ethan se encontró paseando por su despacho sin rumbo, sin plan. Sus pensamientos eran como agua escapando entre los dedos. Nada a lo que aferrarse, todo deslizándose. Por puro instinto abrió el cajón a su derecha. Allí estaba, la caja de madera. La caja de cartas de Liam. Ethan dudó antes de levantar la tapa. No la había tocado desde la noche en que Grace la encontró, pero algo dentro de él lo atraía ahora, como si allí estuviera la respuesta a una pregunta que no sabía cómo formular. Metió la mano y desplegó una carta al azar. La letra de Liam, desordenada e inclinada, llenaba la página. «Querida mami», decía. «Estoy intentando ser valiente. Sé que no puedes volver, pero a veces finjo que puedes verme». Ethan tragó al leer la siguiente línea. «Grace me hace sentir cálido como tú solías hacerlo». Y cerca del final, una frase lo detuvo en seco. «Mami desde el cielo. Si ves a Grace, dile que necesito que vuelva. Por favor, extraño sus abrazos». Ethan cerró los ojos, con la carta temblando en sus manos.
En ese momento, algo se rompió dentro de él, algo encerrado con fuerza tras el duelo, el orgullo y el miedo. Ya no se trataba solo de Liam. Nunca se había tratado solo de él. Ethan no pudo quedarse quieto después de eso. Cogió las llaves sin pensarlo. No se molestó en cambiarse la camisa de algodón suave, ni los zapatos de vestir. Simplemente se movió. Sabía dónde vivía Grace. Lo había sabido desde hacía tiempo, pero nunca había tenido necesidad de ir allí. Mientras conducía, el zumbido callado de la carretera se mezclaba con el latido desbocado en su pecho. Ensayó lo que podría decir, pero cada frase le parecía torpe, insuficiente. ¿Qué se le dice a una mujer a la que dejaste marchar cuando deberías haberla sostenido cerca? Al llegar a su calle modesta, la vio de pie frente a un pequeño edificio de ladrillo, con una sola maleta a sus pies. Lo sintió como un golpe. Se iba. De verdad se iba. Estaba de espaldas, pero se giró lentamente al ver las luces del coche apagarse. No parecía sorprendida de verlo, solo cansada. Su sonrisa era suave, agridulce, como si ya hubiera hecho las paces con algo que él aún no. No esperaba que vinieras, dijo. Su voz no tenía ira, solo aceptación. Ethan salió del coche, las palabras luchando en su garganta, pero Grace habló primero. Ya no hay lugar para mí en esa casa, Ethan. Tú lo sabes. Él se quedó allí inútil por un segundo, luchando contra todo en él que quería colapsar bajo la culpa. Esa casa está rota sin ti, dijo al fin, con voz baja. No lo vi hasta que te fuiste. Hasta que Liam dejó de hablar, hasta que empecé a buscarte en cada rincón. Grace bajó la mirada. Ethan, la bondad no es suficiente. No cuando el mundo está dispuesto a cortarme solo por dejarme ver. Él dio un paso más, no con autoridad, sino con disculpa. Entonces construyamos otra cosa, dijo. Su voz no era alta, pero cada palabra pesaba. Si esa casa no tiene espacio para ti, entonces construyamos una nueva, un nuevo hogar con nuevas reglas, uno en el que no tengas que encogerte para encajar. Ella lo miró fijamente, buscando grietas en su sinceridad. No encontró ninguna. La voz de Ethan temblaba un poco, pero sus ojos no titubeaban. Empezamos ahora, dijo. Aquí, conmigo eligiéndote, no porque Liam te necesite, no porque me sienta culpable, sino porque te extraño. Te veo, y no quiero una casa sin ti dentro. Grace no se movió, no habló, pero sus ojos se llenaron de algo suave y peligroso. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto no fuera el final. Y en el silencio que siguió, no se hicieron promesas, no hubo declaraciones románticas derramadas en la noche. Solo un hombre despojado de orgullo y una mujer con años de resiliencia, cara a cara, al borde de algo nuevo. Su mano se movió lentamente hacia el asa de la maleta, pero en lugar de levantarla, la dejó caer. El golpe sordo contra el suelo fue suave, definitivo. Sus ojos no se apartaron de los de él. ¿De verdad crees que podemos construir algo nuevo?, preguntó. Casi en un susurro. La voz de Ethan no tembló esta vez. Sé que podemos. Y ese fue el comienzo. No un beso dramático, no un gesto grandioso. Solo una decisión. Callada, valiente, real. Un hombre regresando no para reclamar, sino para reparar. Y una mujer eligiendo no huir, sino intentar una vez más. La casa que había dejado todavía podía guardar la memoria del dolor, pero el hombre que estaba frente a ella ofrecía algo distinto, un futuro moldeado por elección, no por lástima. Y con eso, Grace dio un paso hacia él, no del todo confiada, pero sin alejarse. No era reconciliación, no todavía,
pero era el primer ladrillo de algo que valía la pena construir. Grace regresó a la finca Montgomery 2 días después de que Ethan la encontrara. No con maletas ni un uniforme, no por la entrada trasera. Entró por la puerta principal. Liam la abrió antes de que siquiera tocara. No saltó a sus brazos ni lloró. Solo sonrió, suave y amplio, y tomó su mano como si nunca se hubiera ido. Ethan la recibió en el vestíbulo. Un gesto silencioso pasó entre ellos. No hubo discursos grandiosos, solo verdad, y el peso de todas las palabras ya dichas. Pero no pasó mucho tiempo, antes de que el regreso despertara preguntas, los susurros entre el personal, las miradas de reojo de los vecinos, y luego lo inevitable, la reunión familiar. Ethan la convocó él mismo, en contra de cada instinto que lo impulsaba a evitar la confrontación. No quería dejar espacio a malentendidos. Grace se sentó a su lado, no detrás de él, no cerca de la puerta. Y cuando sus parientes entraron, con sonrisas tensas y miradas más afiladas, lo vieron de inmediato. La forma en que ella se sostenía, la forma en que Ethan no intentaba explicar su presencia. Cuando Victoria entró de última, su mirada se detuvo en Grace con veneno apenas disimulado. Pero antes de que pudiera hablar, Ethan se puso de pie, y su voz no tembló. «Sé que algunos de ustedes tienen preguntas», comenzó, sin mirar a nadie en particular. Tal vez incluso preocupaciones, pero quiero dejar algo claro. Su mano se alzó cerca de la silla de Grace, sin tocarla, no todavía, solo lo suficiente para hacer visible su presencia. Ella no está aquí como empleada, no está aquí como invitada, es parte de esta familia. Un murmullo bajo recorrió la sala. Victoria bufó con fuerza, pero Ethan no se inmutó. «No me importa lo que esperaban de mí», continuó, más firme ahora. «Lo que importa es lo que mi hijo necesita y lo que yo necesito». No miró a Grace al decirlo, pero ella lo sintió. Cada sílaba. No se trataba de declarar amor. Se trataba de declarar espacio, de negarse a volver a hacerla invisible. El silencio que siguió fue pesado, casi frágil. Pero Ethan no retrocedió. Lo dejó estar. Dejó que la incomodidad ardiera en el aire. Grace mantuvo los ojos al frente, las manos juntas sobre el regazo, el corazón como una tormenta de sentimientos encontrados. Quería huir. También quería respirar. Nunca antes la habían reconocido así. No públicamente, no con tanto peso. Y sobre todo no sin pedirle disculpas por ello. Después de que la familia se fue, algunos con un resoplido silencioso, otros con rigidez educada, Ethan se volvió hacia Grace. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, sin saber si era una mentira o no. «Ellos no lo harán fácil», susurró. «No se supone que lo hagan», respondió él. «Pero no estamos pidiendo permiso». Ella casi rió por eso, por lo fácil que lo decía, como si el mundo no fuera complicado, como si no hubiera siglos entre las líneas que estaban cruzando. Pero la forma en que él la miraba le decía algo distinto. Lo veía todo, y aún así la elegía. No porque fuera conveniente, no porque Liam la adorara, sino porque ella importaba. Aún así, Grace mantuvo la guardia en alto. Se movía por la casa con cautela, cuidando de no tocar demasiado, de no quedarse demasiado en los espacios donde antes servía. Pero lentamente esa cautela se fue suavizando. Comenzó con una risa compartida en la cocina cuando Liam dejó caer todo su plato de panqueques y Ethan culpó a los fantasmas de la casa. Luego vino un roce ligero en el hombro cuando ella le pasó el café. Una mirada que duró demasiado en el pasillo. No hubo declaraciones, solo cosas pequeñas, de esas que tejen comienzos nuevos. Hilo a hilo en silencio. Una noche, Grace volvió a su habitación y encontró un papel doblado sobre su almohada. No era una carta ni una petición, solo una nota escrita en la letra cuidadosa de Ethan. «Siempre estuviste destinada a estar aquí». Sin nombre, sin firma.
pero ella lo sabía. Su mano permaneció sobre la nota más tiempo del que pretendía. Se sentó al borde de la cama, releyendo las palabras, preguntándose cómo algo tan simple podía desatar algo tan complejo dentro de ella. Esa noche no durmió con facilidad, pero no por preocupación, sino por el pulso desconocido de algo suave. Esperanza. Confianza. La habían enseñado toda su vida a permanecer dentro de líneas, roles, etiquetas, límites. Y sin embargo, allí estaba, en un lugar que alguna vez la hizo sentir invisible, ahora siendo vista por completo. No era ingenua. Sabía que las cosas seguirían siendo difíciles, que la gente hablaría, que el respeto no llegaría fácil. Pero por una vez no estaba pidiendo permiso para existir, simplemente existía. Y para Grace eso era revolucionario. Liam fue el testigo silencioso de todo. No hacía preguntas ni grandes discursos. Solo observaba con ojos grandes y sabios. Notaba cómo Grace sonreía más a menudo ahora, incluso cuando pensaba que nadie la miraba. Notaba cómo la voz de su padre se suavizaba con ella, cómo sus risas a veces se encontraban en el pasillo, como dos ríos que se unen. Notaba la forma en que ahora se sentaban más cerca en el desayuno, cómo ella corregía su ortografía con paciencia, y cómo Ethan le daba las gracias sin torpeza. Una tarde, mientras dibujaba en la sala, Liam garabateó dos figuras de palitos junto a la suya. Una tenía el cabello largo y rizado, la otra llevaba gafas y una taza de café. No las etiquetó, no lo necesitaba. Solo sonrió, porque por más que se hablara de cómo deben ser las familias, de la sangre, de la tradición y de la herencia, él ya sabía la verdad. Las familias no se construyen con reglas, se construyen con elecciones, con amor dado y elegido una y otra vez. Y Grace, ella no estaba convirtiéndose en parte de la familia. Siempre lo había sido. Ahora, el mundo simplemente se estaba poniendo al día. Así que, cuando Liam se recostó contra Grace esa noche y susurró, «Me alegra que volvieras», ella no respondió de inmediato. Solo besó la cima de su cabeza y lo sostuvo un poco más cerca. Ethan pasó por el pasillo, deteniéndose un segundo al verlos juntos, con una sonrisa suave en el rostro que no necesitaba explicación. Grace levantó la mirada y encontró sus ojos por un momento que no requirió palabras. El silencio entre ellos era cálido, como la pausa antes de que comience una canción. En esa quietud, algo no dicho se asentó. Ella ya no caminaba de puntillas por la casa de otra persona. Estaba de pie en un lugar que finalmente era suyo, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque había sido lo suficientemente valiente para tomarlo. Y mientras la casa se silenciaba por la noche, y Liam se quedaba dormido a su lado, Grace se permitió por primera vez creer que el amor podía ser elegido y también correspondido. Que tal vez, solo tal vez, no estaba llenando un espacio. Ella era el espacio, la pieza que siempre había faltado. Y ahora, finalmente, estaba en casa. El cumpleaños de Liam siempre había sido un dieti y agridulce. Desde la muerte de Emma, las celebraciones se sentían incompletas. Había decoraciones colgadas con cuidado, pero faltaba el calor. Las risas a menudo sonaban un poco forzadas, pero ese año se sentía diferente. Había una anticipación silenciosa en el aire, no por el pastel, o los regalos, o los juegos, sino por la presencia de alguien que lo había cambiado todo. Grace. Ella no había ocupado el lugar de nadie. Nunca lo intentó. Pero de alguna manera había creado un espacio donde el amor podía volver a vivir sin fingir que el pasado no existía. Esa tarde, el jardín detrás de la finca Montgomery brillaba con luces suaves colgadas entre los árboles, resplandeciendo como estrellas que se habían acercado solo para Liam. Amigos cercanos de la escuela, algunos miembros del personal de Ethan y un puñado de vecinos se reunieron para celebrar.
Grace había ayudado a Liam a decorar galletas con forma de cohetes y dinosaurios. Ethan había encargado el pastel de vainilla favorito de su hijo. Pero cuando las velas se encendieron y los invitados se reunieron alrededor del cumpleañero, nadie esperaba lo que diría. Cuando la música se desvaneció, Liam se paró sobre el césped, miró a su padre, luego a Grace, y los llamó a ambos al frente. Primero tomó la mano de Grace, sus pequeños dedos envolviendo los de ella con ternura instintiva. Y luego jaló la mano de Ethan hacia la suya. No había nada teatral en su rostro, ni un gesto ensayado. Solo un niño de pie entre dos personas a las que amaba. «No quiero juguetes», dijo en voz baja, «ni más pastel ni una gran fiesta el próximo año». Su voz no titubeó. «Solo quiero esto. Tú y tú conmigo para siempre». La simplicidad del pedido rompió algo dentro de Grace. Miró a Liam, la boca entreabierta como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas, calientes y repentinas, derramándose mientras llevaba una mano libre a cubrirse el rostro. Se había contenido tanto tiempo a través del silencio, de la injusticia, del frágil equilibrio de ser necesaria, pero nunca nombrada. Pero esto, un niño pidiendo permanencia, no apariencia. Era demasiado. Ethan, en cambio, no soltó su mano. La sostuvo con más fuerza, con más firmeza. Tampoco habló de inmediato. Simplemente se inclinó al nivel de Liam y encontró los ojos de su hijo con una suavidad que había reservado para muy pocos momentos en su vida. Y sin soltar la mano de Grace, Ethan lentamente se arrodilló. No con fanfarria, no para el espectáculo, sino con intención. No sacó una caja de terciopelo. No hubo anillo. En su lugar, desplegó algo que Liam había guardado en su chaqueta más temprano ese día. Una carta. Otra de Liam. Ethan la sostuvo con cuidado, su pulgar alisando el pliegue. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero segura. Liam escribió esto la semana pasada, dijo, mirando a Grace. Lo encontré en el cajón de mi oficina. No quería que lo leyera, pero lo hice, y me alegro de haberlo hecho. El corazón de Grace golpeaba con fuerza en su pecho. La mirada de Ethan no se apartó. Él escribió, «Espero que un día Grace quiera quedarse, no solo porque la amo, sino porque ella también me ama. Y tal vez a papá, pero está bien si tengo que esperar por esa parte». Grace rió entre lágrimas. Un sonido frágil y lleno de incredulidad. Ethan levantó la carta ligeramente. «No tengo un anillo. Aún no. Pero tengo esto. Sus palabras, su corazón y el mío también». Tomó aire, todavía arrodillado. «Él te eligió. Yo te elegí. Ahora solo esperamos que tú nos elijas». Grace temblaba, con la mano libre presionada contra sus labios. Toda su vida le habían hecho creer que siempre sería una pieza temporal en las historias de los demás. Útil, confiable, constante, pero nunca el final, nunca la respuesta. Y ahora había dos personas, una pequeña y una adulta, ofreciéndole no solo un lugar, sino un papel en una vida que aún se estaba escribiendo. Miró a Liam, que contenía la respiración sin darse cuenta, con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Ella se arrodilló y lo rodeó con ambos brazos, acercándolo contra su pecho, besando su frente. «Sí», susurró entre lágrimas. «Sí, los elijo a ustedes». Luego giró ligeramente el rostro y miró a Ethan, su voz más firme esta vez. «Sí, los elijo a los dos». Los ojos de Ethan se cerraron un momento mientras exhalaba, un peso levantándose de sus hombros. Se puso de pie y los rodeó a ambos con sus brazos. No hubo aplausos, ni música, ni testigos necesarios, solo ellos. Y en ese momento, el jardín ya no parecía un escenario. Parecía una promesa. Los invitados, percibiendo que algo sagrado estaba ocurriendo, se mantuvieron a distancia. Nadie interrumpió. Nadie preguntó nada. Las luces sobre ellos parpadeaban suavemente, iluminándolos a los tres,
como si incluso la noche hubiera decidido guardar espacio para el momento. Grace no soltó a Liam. Ethan no la soltó a ella. No había nada lujoso en lo que acababa de pasar. No hubo diamantes, ni altar, ni oficiante, pero algo más fuerte se había formado. Un compromiso no nacido de la tradición, sino de la verdad. Una familia no construida con nombres en papeles, sino con presencia, protección y la voluntad de permanecer. Grace apartó los rizos de Liam de su frente y volvió a besarlo, más despacio esta vez. «Eres mi niño valiente», dijo. «Tú lo supiste antes que cualquiera de nosotros». Liam asintió, un poco abrumado, pero completamente seguro. Solo sabía que pertenecíamos juntos, y ninguno de ellos lo dudó. Ya no más. Así que allí, en el jardín, rodeados de luces suaves, migas de pastel y regalos a medio abrir, Grace dio la única respuesta que importaba. «Sí, los elijo». No fue en voz alta, no fue grandioso, pero fue suficiente para anclar toda una vida. Ethan volvió a tomar su mano con suavidad, y esta vez ella no dudó. Liam tiró de sus mangas y susurró. «¿Eso significa que ahora tengo una familia completa?» Grace sonrió entre nuevas lágrimas. «Significa que todos la tenemos, cariño». Y así fue como terminó la noche, no con velas ni fuegos artificiales, sino con 3 manos fuertemente entrelazadas y el silencioso comienzo de un para siempre. Habían pasado meses desde aquella noche en el jardín, pero para Grace era como si el tiempo se hubiera reconfigurado por completo. Lo que antes parecía temporal, prestado o condicional, se había convertido en algo enraizado, permanente. Sus pasos ya no resonaban con cautela por los pasillos, ahora llevaban propósito, presencia. La mansión había cambiado, no en su estructura, sino en su alma. Donde antes reinaba la fría formalidad, ahora vivía la calidez. Donde antes la seguían los susurros, ahora había risas, música y el inconfundible sonido de Liam llamándola. «Mami». Sin vacilación, sin dudas. La primera vez que lo dijo, Grace se quedó inmóvil, no por miedo, sino por reverencia. No lo corrigió, no lo necesitó. Había sido dicho con tanta naturalidad, con tanta verdad, que ella simplemente sonrió y respondió. «Sí, amor». Y desde entonces se quedó. No un título que le fue entregado, sino uno ganado en los días pequeños y silenciosos entre ellos. Ethan también lo notó, no solo la palabra, sino la manera en que vivía entre los 3. Su mirada, cuando veía a Grace, ya no tenía la contención a la que se había aferrado antes. La miraba como alguien que había perdido algo una vez y había jurado no volver a perderlo. La casa había evolucionado más allá de lo que Ethan alguna vez imaginó. No se trataba solo de su historia de amor, sino de lo que estaban construyendo con ella. Las antiguas habitaciones de servicio, antes símbolo de separación y clases, habían sido transformadas en una biblioteca infantil. Fue idea de Grace. «Si vamos a sanar, tiene que ir más allá de nosotros», había dicho. Ahora, cada semana, niños del vecindario cercano llegaban con ojos ansiosos y dedos pegajosos, listos para que les leyeran o simplemente para sentarse a colorear en paz. Grace dirigía el espacio con Liam a su lado, que a menudo la ayudaba a apilar libros o repartir limonada. Ethan, cuando su agenda lo permitía, pasaba. Se arrodillaba junto a los pequeños y leía con una ternura que ninguna sala de juntas había presenciado jamás. La casa que una vez se levantó solemne y distante se había convertido en un lugar de bienvenida, un lugar donde la alegría no se susurraba, sino que se compartía, y cada rincón lo reflejaba. El olor a pastel de vainilla flotando desde la cocina, las carcajadas que venían de la sala, los pisos de madera marcados por noches de baile, derrames y demasiadas carreras en calcetines por el pasillo. En la cocina, un mural había tomado forma. Una pared caótica y colorida llena de dibujos de crayón.
huellas de manos y nombres garabateados. En el centro, siempre actualizado, había una firma en letras grandes y torpes: Liam Walker Montgomery. Grace había insistido en que mantuviera a Walker como parte de él. «Llevas tu propia historia, cariño», le dijo, «y honramos cada parte de ella». A él le gustaba eso. Lo hacía sentirse completo. Y cuando Ethan añadió un retrato enmarcado de los tres justo encima del mural, Liam sonrió tan brillantemente que hizo llorar a Grace. La foto había sido tomada un sábado cualquiera por la mañana. Grace con un delantal, harina en la mejilla, Ethan con el brazo suavemente alrededor de su cintura, y Liam sobre los hombros de su padre, levantando una cuchara de madera como si fuera una espada. Nadie lo había planeado. Pero cuando la fotógrafa, una amiga de Grace de su antiguo vecindario, apretó el obturador, capturó algo sagrado. Una familia no posando, sino viviendo. El tipo de foto que la gente miraba y no veía perfección, sino presencia, amor y el desorden que la hacía real. Ethan también había cambiado, no solo en su manera de llevarse a sí mismo, sino en cómo dirigía su empresa, su hogar, su corazón. Había empezado a hablar distinto en las reuniones de la junta, menos sobre márgenes, más sobre impacto. Su fundación, que antes era una formalidad, ahora volcaba recursos en programas comunitarios que Grace ayudaba a diseñar. Trabajaban codo a codo, a menudo, sus fortalezas complementándose. Grace aportaba corazón. Ethan. Estructura. Juntos construían más que programas. Construían puentes. Y por la noche, cuando el trabajo terminaba, cuando Liam se había quedado dormido con un libro abierto aún sobre el pecho, se encontraban en el silencio. Pipus un inciso, no por costumbre, sino por deseo. Ethan a menudo apoyaba su frente contra la de Grace y susurraba: «Cambiaste todo». Y ella respondía: «Tú lo permitiste». Porque el amor no los había rescatado. Les había exigido levantarse hacia la sanación, levantarse para elegirse el uno al otro cada día. Algunas noches, Grace caminaba por la mansión sola, después de que todos se habían ido a dormir. No por tristeza, sino por reflexión. Pasaba por los lugares donde alguna vez se sintió pequeña, donde antes había cargado bandejas y tragado su voz. Y luego, miraba las paredes ahora cubiertas de dibujos con los dedos, la estantería repleta de títulos que había ayudado a elegir para los niños del vecindario, o la foto enmarcada en el pasillo con una placa dorada debajo que decía: «El día en que nos elegimos». Y exhalaba, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos lo habían hecho. Ella lo había hecho. La mansión ósea no se había convertido en un hogar por renovaciones o declaraciones. Se había convertido en un hogar porque las personas dentro de ella habían aprendido a amar sin pedir disculpas. Liam les había enseñado a ambos cómo volver a tener esperanza. Ethan le había mostrado a Grace que nunca fue invisible. Y Grace les había dado algo que ni siquiera sabían que les faltaba: lo sagrado de ser visto y aún así ser amado. Y así, la foto en la sala permanecía. Ethan, Grace, Liam. 3 corazones alguna vez destrozados por el dolor, la diferencia de clases y el silencio. Ahora unidos por elección, por verdad y por un tipo de amor que no pide nada, pero lo da todo. Una familia nacida no de la sangre, sino del valor. No de la obligación, sino de la devoción. Y cualquiera que entrara en esa casa, ya fuera vecino, pariente o extraño, podía sentirlo. No en grandes discursos, no en la decoración, sino en el aire mismo. En la manera en que Liam gritaba: «¡Mamá!» desde el otro lado del pasillo. En la manera en que Ethan besaba la sien de Grace cuando nadie miraba. En la manera en que Grace sonreía plena, libre, como una mujer que por fin pertenecía.
Y en el silencio que seguía, no había dolor, no había vacío. Solo paz. Solo hogar. Pusimos el corazón en dar vida a esta historia. No solo para la pantalla bio, sino para ti. Si esta historia te tocó de alguna manera, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo mantiene vivo este camino y nos ayuda a crear más historias que importan. Déjanos un comentario. Nos encantaría saber qué significó para ti esta historia. Y si eres nuevo aquí, date una vuelta. Hay todo un mundo de historias esperando ser sentidas. Gracias por estar aquí. Tú haces que